No sé el orden de llegada, pero diría que primero fue el doctor Fernando, por lo que están anotando. El segundo fue el doctor Giancarlo. Interpongo recurso de reposición. Usted fue el primero. Sí, señor. Bien. Perdón. Está con los recursos. Pónganse de acuerdo entre abogados. Yo digo. Estaba primero con el mate, vos, ¿viste? Pero bueno. Doctor no pasa Fernando, nada. Le cedo la derecha. doctor Giancarlo y la izquierda el doctor Gonzalo, para no quedar mal. Siempre a la izquierda, siempre a la izquierda. Fue un jueves de semana turismo que se descansó en el país, entre comillas. Así que le damos la bienvenida a la audiencia. Dos jueves. Sí, bueno, vinimos del anterior. Primero fue el de la vuelta. De la vuelta ciclista. Ah, pero antes de semana turismo, claro. La agenda estaba deportiva de la radio. Arranca el Uruguay. Sí, muy buenos días a la audiencia. Fabricio, algo quería decir. No, que Gonzalo Dotti siempre a la izquierda, digo, siempre lo sientan a la izquierda, no sé por qué. No, él se sienta ahí, ¿eh? Acá nadie lo sienta. Esta posición es la que asumieron desde hace más de un año, porque antes el que se sentaba en la cabecera era el doctor Fernando. Pero el doctor Fernando osó no venir algunas veces y cuando volvió ya su lugar estaba ocupado. Claro, que se va de Sevilla. Es lo que pasa, vio, cuando alguien deja la silla en ese programa. Tuvo algunos contratiempos laborales y demás y no pudo estar un par de semanas. ¿Cocodrilo que se duerme? Se lo comió la Cualquiera que corriente. deja la silla El ahí, doctor cuidado, Giancarlo que estaba ocupa en el enseguida. lugar del doctor Fernando y el doctor Giancarlo aprovechó para movilizarse y tenemos una nueva conformación. Sí, porque lo único permanente es el cambio. Por supuesto, por supuesto. Señores, volvemos al Uruguay, volvemos al país. Se cumplieron 30 años de la ley, de la aplicación de la ley que creó, que instaló la reforma de la Seguridad Social en 1996 y creó la administradora de fondos de pensión, las AFAPs, que luego de 30 años y luego de varias zozobras y varios planteos continúan rigiendo parte del sistema de jubilaciones y pensiones en nuestro país. ¿Qué significó ese cambio y hacia dónde vamos para empezar la conversación que luego matizaremos con hechos, con algunos temas que están sucediendo, como la presentación del plan de seguridad o la presentación del plan para la gente en situación de calle? Doctor Fernando. Sí, bueno, me pareció interesante el tema porque bueno, es una fecha importante, 30 años de algo que marcó un hito en temas jubilatorios, y después de 30 años se sigue discutiendo, a tal punto que las últimas elecciones hubo una consulta popular para eliminar las AFAP. Y en esto, más allá que es un tema técnico, complejo y demás, pero hay que ser muy claro. El sistema de AFAP es un sistema de ahorro individual y por lo tanto guarda directa relación con lo que cada uno genera con el fruto de su trabajo. Es ahorro propiamente dicho. Lo que hay en el BPS no es ahorro, es pago de impuestos. No existe tal cosa como un fichero que diga Fernando tiene el BPS ahorrados hoy X plata. No hay nada, se la comieron. Es un esquema Ponzi, una estafa al trabajador. Es pago de impuestos, no es ahorro. Se tira plata en una olla que se gasta hoy mismo sobre que se paga para pagar las jubilaciones. Dicho de otra manera, en ese esquema no hay ninguna garantía jurídica de que nosotros nos vamos a jubilar. Así como tampoco hay garantía de con cuánto nos vamos a jubilar. Eso va a depender del albur. Le doy un dato. Sí. Ya lo hemos dicho acá. Las jubilaciones perdieron el 61% de su valor nominal, y eso lo digo por experiencia propia, es un estudio que hemos hecho nosotros en base a nuestras jubilaciones y la de nuestros mayores. 61% en 40 años. Bueno, es la tendencia, porque además tenés un tema. Y eso hace que los jóvenes, y lo veo por la generación que nos sigue a nosotros, ni siquiera tengan mayor expectativa en aportar, porque parten de la base de que su jubilación o va a ser mínima o no va a existir. Incentivos a la informalidad. Eso Entonces, es lo que está pasando en la cabeza de mucha gente. Cada vez vivimos más, cada vez nacemos menos y cada vez hay menos formalidad. Es un combo explosivo. Pero bueno, la antítesis de eso es el sistema de ahorro individual. ¿Qué es el ideal? ¿Que es infalible? No. Tiene muchos problemas. Entre ellos, por ejemplo, que el sistema FAP hoy te calcula que hace el prorrateo del capital ahorrado como que se fueras a vivir 110 años. ¿Ah? Entonces, eso obviamente... lo ideal, a ver, la cuestión filosófica, el ideal ¿cuál sería? Que no existieran ahorros obligatorios, que cada uno pudiera construir su propio futuro y su proyecto de vida.
Pero bueno, este sistema sí es individual, es de cada uno, es heredable, ¿no? Entonces hace que sea una protección frente a la siempre presente tentación del poder del Estado, del poder político, de echar mano a los ahorros para hacer caja. ¿Ah? Entonces me parece que es bueno resaltar esto, reivindicar el sistema más allá de sus imperfecciones, obviamente. Hoy el Uruguay lo que tiene es un sistema mixto, en el cual hoy el tope, estaba mirando, es 96.000 pesos nominales. A partir de ese monto es 96.000 y fracción. A partir de ese monto rige el aporte mixto. 7,5 al BPS, 7,5 a la AFAP. A la AFAP. Depende también si la persona empezó a trabajar a partir del 1 de diciembre del 23, en cuyo caso el 10% al BPS, el 5% a la AFAP, y hay algunos otros vericuetos según se haya hecho uso de la opción del artículo 8 de la ley y demás, que no quiero enredar con eso. Lo ideal, hecha la aclaración previa de que lo ideal es que cada uno construya su retiro, lo ideal sería pasar a un sistema 100% de ahorro individual. Y para terminar, toda propuesta que diga que se le van a mejorar las jubilaciones a los jubilados sin echar mano al sistema, ¿ah?, tal y como está el de reparto, es una mentira. Es la promesa de hacer magia. ¿Ah? El sistema de ahorro individual lo que genera es una correlatividad con lo que uno generó. Entonces, si gané poco, si gané toda la vida un salario mínimo, obviamente capitalicé poco, mi jubilación va a ser poca. Entonces, el tema de las jubilaciones no tiene que ver con el sistema, sino con el nivel de salario, que va por otro lado, tiene que ver con las tasas de capitalización, que lo hemos hablado tantas veces acá. Entonces, bueno, me parecía bueno en esta instancia reivindicar esto. Doctor Giancarlo. Bueno, a ver, lo que pasa es que para entender un poco cómo palpita el corazón del uruguayo, es porque hay que entender, digamos, cómo se construye desde la filosofía jurídica estas cuestiones propias, digamos, de entender que hay una cuestión, digamos, de solidaridad intergeneracional. O sea, las generaciones que van, como aportando, van, digamos, solventando las jubilaciones futuras. Pero en paralelo el uruguayo que se está dando un baño de realidad, obviamente se está encontrando con esta, vaya la redundancia, realidad que presenta Fernando, que es con situaciones de magras jubilaciones cuando toca la hora del retiro, ¿verdad? En el sentido, digamos, de lo que cada uno opta, digamos, en el sentido de acogerse a la jubilación ordinaria, común y corriente. Pero cierto es que el uruguayo, obviamente el uruguayo medio, promedio, sabe que lo esperan magras jubilaciones, ¿no? Ahora, por esta digamos, realidad del sistema de previsión social estatal, es justamente que hoy uno en las redes se encuentra con muchísima publicidad de que se alienta justamente al uruguayo activo a ir por el camino de la renta privada, ¿verdad? O sea, ahora todas las aseguradoras o entidades, digamos, del sistema financiero uruguayo que pueden captar ahorro, están promocionando, se ve mucho ese tipo de publicidad, diciéndole al uruguayo, bueno, no esperes a llegar tarde, sino de ahora construir un capital de ahorro para que sea complemento de las jubilaciones futuras, porque obviamente sabe que ese uruguayo medio, cuando le toque jubilarse, se va a encontrar con esa realidad. Entonces, tal es así que están invitando al uruguayo que a la medida que pueda ir capitalizando en el ahorro una renta futuro, sea atractivo, digamos, incursionar en esa realidad. Pero bueno, sí es cierto que el sistema está vigente. Lo que aspira Fernando en una cuestión de liberación, de que cada uno construya su propio patrimonio, bueno, está inmiscuido, yo creo, que una realidad del uruguayo que entiende que la situación del Estado le ofrece las mejores garantías, aunque sea un contrasentido, porque cuanto más queremos abrazar al Estado, más nos encontramos que el Estado, en definitiva, no nos ofrece esas garantías que nosotros anhelamos. Entonces será una cuestión de desafío para las próximas generaciones, digamos, de políticos que pretendan ponerle la cascabel al gato, en el sentido de entender hoy que el uruguayo aspira a que el retiro digno, cuando le toque obviamente jubilarse, vaya por un camino de que sea una expectativa
que se cumpla y que ese retiro en términos económicos, cuando uno obviamente después de haber esforzadose toda una vida de trabajo y de aporte, sea reflejada en una cuenta bancaria, digamos, con números atractivos para esa finalidad. Pero bueno, ese es el desafío, como todos sabemos, de mucha cuestión que el Uruguay vive para, naturalmente, atravesar este tipo de situaciones y bueno, que alguien empiece a discutir las cuestiones, digamos, de este punto de vista de la necesidad de que las cosas hay que reformarlas. Bien, doctor Gonzalo. Bueno, una opinión para sumar a la mesa y un poco al debate. Lo primero que tenemos que pensar es que si bien las AFAP tienen un ahorro particular, individual de cada uno de los trabajadores, el concepto que tiene que haber atrás o el debate es, primero, se financia con aportes a la seguridad social. Y la seguridad social, porque siempre que escuchamos hablar de las AFAP o de BPS, nos ponemos el cerco de hablar solamente de jubilaciones. ¿Qué pasa? La seguridad social es un derecho que va más allá del tema de las jubilaciones propiamente dicho o pensiones, sino que abarca, como bien decía Giancarlo, es un sistema intergeneracional de solidaridad que abarca otros beneficios o derechos que tiene la ciudadanía o la familia de la persona que aporta, o incluso aquellos que no aportan, que también tienen esos beneficios. Ahora, si lo que se pretende es que llevar todo ese aporte, que a su vez es un resorte y un amortiguador de decenas de beneficios sociales que alcanza a los de la seguridad social, en este caso BPS, bueno, hay muchos beneficios que se pueden ver perjudicados, porque no podemos ver BPS como un banco que me va a guardar la plata para el día de jubilarme. Primero por ahí. Segundo, en parte comparto lo que dice Fernando, que BPS no es un banco que guarde la plata que aporta el trabajador. Ahora, eso... Pero se llama banco. Eso no implica... Sí. Lo que pasa es que, los bancos, tengo entendido que son, como que... Por eso el concepto de banco es guardar. El señor Murro intentó sin éxito. No, porque tengo el banco de prótesis, yo creo que las prótesis no. El señor Murro intentó sin éxito que se meter en la cabeza de la gente el concepto de instituto. Claro, lo que pasa es que el banco es entendido... Porque en realidad no es un banco. No, el concepto de... Pero para eso hay que cambiar la Constitución. No, el concepto de banco es un lugar donde vos guardás cosas. En términos, está el banco de prótesis, está el banco de órganos. A ver, no nos centremos en el banco pensando en la intervención financiera. Ahora, lo que yo quiero decir es, si bien es verdad que no me guarda la plata que yo aporto, ojo, si yo voy a BPS y pido mi historia laboral, yo sé cuánta plata le di al BPS, cuánto aporté a BPS. Y también sé cuánto BPS, en mi historia de vida, o hasta donde voy, me ha pagado cosas a mí. O me ha devuelto parte de esa plata si queremos que nosotros pusimos. Y ojo, porque se van a encontrar con que la mayoría de las veces... Perdón, algunos reciben más, otros reciben... La mayoría de las veces, algunos se van a llevar la sorpresa de que si en términos económicos yo te doy y vos me diste, le estamos debiendo plata. Pero la mayoría de la población, ese sistema no funciona. Funciona para un grupo de gente, que los lentes, que el oído, que el audífono, que la prótesis, que esto. Eso del existe para un grupo de gente. Pero eso en todo caso es una protección social que el Estado cubre a través del Banco de Previsión Social. Entonces la pregunta es, ¿lo debe hacer con fondos de aporte al Banco de Previsión Social para la jubilación o lo debe hacer con fondos del Estado? Bueno, porque son prestaciones que las leyes le dieron al Banco de Previsión Social, pero el Estado no asignó los fondos. Eso tiene una explicación. Y las veces que el Estado los controles de gasto. Claro, las veces que el Estado saqueó al Banco de Previsión Social antes del 85, porque después del 85 creo que nunca pasó, al contrario, lo ha servido. Pero antes del 85, más de una vez se usaron fondos de la previsión social para gastos corrientes del Estado. ¿Sí? Nunca fueron devueltos. Ahora, lo que vamos a decir también que es importante, Ernesto, Buen dato. Yo no hablo solamente de los beneficios. Andá la historia, eso ocurrió. Interesante. Yo no hablo solamente de los beneficios que durante la vida se te dan simplemente. No te digo el 100%, pero más del 85% de los que se jubilan, porque si vos aportaste durante 30 años, que es promedio más o menos que alguno
que se manejan, habrá casos de 40 años de trabajo, 45, pero también hay otros menores, lo que vos aportaste en lo que te devuelven de jubilación, a los 46 meses te devolvieron la plata que vos aportaste. O sea que después, si vos seguís vivo y estás jubilado, no alcanzó la plata, sin contar lo que te dieron durante toda la vida. Y no a vos, a tu familia, porque yo creo que acá, la plata que yo puse, en esta mesa habremos jurado asignación familiar. La plata que yo puse durante 45 años, también debe haber tenido algún crecimiento. El problema es ese, no que es plata tiene. fija. Exactamente. Porque si no, con esa cuenta, claro, es un año. Pero esa plata, que uno, ese dinero que uno aporta, ese aporte que uno hace, primero es solidario. Entonces, A punta de pistola. son bueno, no importa, pero son dos sistemas distintos. Uno va a una bolsa y en la bolsa se reparte. Entonces, antes se repartía el 110% del haber jubilatorio, hoy el 49%. Y va a seguir bajando. Sí, sí, bueno, ¿Por qué? Porque es por eso reparto. el debate es qué seguridad social queremos. Nacemos menos, vivimos más, que es la verdadera razón por la que el sistema está en crisis. Nacemos menos, morimos más viejos. Por lo tanto, las jubilaciones que antes te servían 15 años, ahora te tienen que servir. Ernesto, no, cada el vez sistema, más. el sistema también está deficitario. 500 millones de pesos Sí. le puso el gobierno al BPS esta semana. Sí, pero año. ¿y sabes cuánto le pasa a BPS a la SAFAP? 1100. Pero No, eso pero es parte no del es sistema BPS, pero jubilatorio, no, pero perdón. hay No, porque disculpe, porque si eso- queda en BPS esa plata que entra y se va, porque entra y se va. Bueno, pero ¿Estamos no es de acuerdo o no? plata, para- Pero eso- sí, pero para hay una ley para eso. No, No, yo no pero digo margen de que eso. yo no digo que no, yo digo sea que malo. al No margen de confunda eso. gordura con hinchazón. que la son dos plata, cosas distintas. para que la plata entra a BPS y BPS pues por ley tiene que esa plata derivarla a la Pero no es SAFAP. el BPS que la da, es plata del trabajador, es plata del contribuyente. Bueno, el Claro, con- a El ver, BPS es un intermediario. es un sistema mucho más genuino, justo y como que es honesto. intermediario de impuestos que Bueno, va pero a hay los clientes. necesidad Para con de el que, trabajador. de Bueno, que que vaya no la lo FAP haga en forma obligatoria, quizás la discusión es ahí, porque a mí me gustaría que vengan y me digan, Gonzalo, te vamos a descontar el 15% y va a la mitad para la FAP. ¿Querés o no querés? No, quiero que ese 7,5 meterlo en el Banco República. Dámelo, no me lo desconté. Ah, bueno, ¿Por con ese qué? criterio que no te descuente el BPS también y vas a coincidir No, conmigo, pero vos tenés entonces, un descuento que cada uno no. construya su retiro. Porque no es un tema de retiro, un tema de seguridad social. No, Dejemos pero- de pensar en la no, jubilación y en el retiro. La seguridad social, a ver, lo voy a decir, Si no, ¿cómo la lo financiás? lo dejé escrito en mi libro. La seguridad social es una estafa. ¿Ah? Está, pero ¿cómo financiás esas cosas, Fernando? Bueno, por eso, esta es la joda. El estado de bienestar No, es una joda. la- es una la estafa. joda no, si la Porque gente si vos le precisa- llamás derecho a algo y para ejercer ese derecho, vos le tenés que meter la mano en el bolsillo a otro, a prepo, no estás hablando de un derecho, estás hablando de un privilegio. No. Estás hablando de un pseudo derecho. Pero el esa Estado- es la, esa pero es el la Estado madre tiene del- que hacerse cargo de algunas esa- cosas. ¿Y por qué? Es un tema ¿Y filosófico. cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, a ver, el Estado se hace cargo de un montón de cosas, A ver, para no bancar para la de salud crecer pública, tenés y que- tenemos 32% de plata. pobreza infantil. Entonces no me jodan con el Estado, no sirven para nada el Estado, no hay nada que haga el Estado que lo pueda hacer mejor cada uno. Lo que pasa es que hay una concepción de Yo un no- paternalismo trasnochado de que los políticos se piensan que pueden decidir mejor que nosotros lo que nosotros entendemos para nuestra vida. Entonces el político dice, ay no, te vamos a retener el 15 porque si no vos te la vas a gastar en el Lobatro. No, campeón, y si me la gasto es problema mío, porque Bueno, es mi pero plata. si te la gastás Pero, los otros, después no me venga a pedir al Estado Obviamente, que te dé la jubilación. obviamente, ser libre implica ser responsable, son las Bueno, dos caras de la pero misma el moneda. principal problema que tenemos Ese es el tema. como sociedad, el Sí. principal problema que tenemos como sociedad es que somos adolescentes, actuamos como adolescentes que hacemos la que queremos en la vida y después vamos a pedirle al Banco de Previsión Social que me dé una jubilación. Si yo no aporté, que me la dé igual. Un detalle, además Entonces el sistema- yo pregunto, si somos adultos, ¿no tendremos que hacernos cargo irresponsable de Bueno, nuestras yo, acciones? está bien. Yo digo, yo no aporté y cuando me hacen subaporte, me aportan también lo que me tienen que aportar. Ahí no hay una responsabilidad no solo del trabajador, No. sino también de aquel. Pero ahí no es un problema la seguridad social, hay un problema laboral y que es muy caro trabajar en blanco. Y por eso que tenemos 400.000 uruguayos que trabajan en negro, porque si no, no pueden trabajar. O trabajan subdeclarados, la mayoría de las pymes. Entonces, que es un tema que no tiene que ver con la seguridad social, sino con el mundo del trabajo, ¿no? Sí, sí. Que es muy caro trabajar en blanco, que creo esto estamos todos de acuerdo, que es caro trabajar 100% en blanco. Pero hay un tema además que el sistema... Perdón, cortito. No, por favor, seguí. Tiro el titular y te dejo, Giancarlo, disculpa. ¿Qué es esto? Que el sistema, la antítesis de la FAP, castiga el ahorro. Y el mejor tipo de ahorro que puede tener una sociedad, que es el ahorro a largo plazo. Entonces, ¿yo para qué voy a ahorrar si otros van a ahorrar por mí? Me van a pagar la jubilación. Entonces desestimulás el ahorro. Y cuando vos desestimulás el Eso es ahorro... un debate posterior al ingreso que tenga, ¿no?
Lo que pasa que, claro, ¿qué capacidad de ahorro tenés hoy cuando trabajás la mitad del año para pagar impuestos? Obviamente. No, del ingreso también, lo que no Cuando- pagas impuesto. Yo quiero poner una reflexión cortita antes de pasar a Giancarlo. Los extranjeros que vienen a Freventos a trabajar cobran el mismo sueldo que los uruguayos, sobre todo porque tienen la cédula y se inscriben y los registran en el BPS. Y con el mismo sueldo, ingreso que los uruguayos, les rinde más. Nosotros hicimos un estudio sobre ese tema. Y la conclusión a la que llegamos es la siguiente. El extranjero, el cubano, dominicano, venezolano que viene acá, a esta ciudad a trabajar, vive con lo necesario Sí. y gasta en lo necesario. Y gastando y viviendo con lo necesario, tienen capacidad de ahorro, aún con las retribuciones que se pagan en Uruguay. Y les da para mandarles a sus familias los $100 en Cuba, en la isla de Cuba o en el país que sea. Pero además ahorran. Y después se compran la motito y se compran el autito. Ellos lo pueden hacer, pero nosotros no. Me dijo un día un cubano, lo que pasa que ustedes viven como ricos y nosotros vinimos a vivir mejor que en nuestro país, pero cuidando lo que gastamos. Eso es lo que sucede por lo general. Lo que pasa en el tema cultural y social. Hace un tiempo atrás también una persona me decía algo parecido. El problema de ustedes es que nunca les pasó nada grave, ¿no? Nunca tuvieron una guerra, nunca tuvieron que pasar por una situación. O sea, hablando de tiempos modernos, catástrofes naturales. Hablando de tiempos modernos, ¿no? Correcto. La última gran catástrofe que tuvimos fue el susto de la pandemia. Bueno, Y la muerte provocada. Freventos tuvo 83 muertes en menos de 2 meses. No podemos. Eso fue un golpe exactamente. del que preferimos olvidar. Pero es uno dentro de, no sé, El resto ha sido. 200 años de historia del país. Eso Entonces se digo, trata del ahorro, extensión de bueno, consumo. pero ahí está. Es eso. Pero nunca la sociedad como tal ha tenido un impacto real, ¿no? De una guerra, de una catástrofe natural, de algo que nos haya hecho el clic de decir, bueno, esto hay que cuidarlo. Los recursos naturales hay que cuidarlos. Los recursos económicos hay que cuidarlos. Tenemos que tener capacidad de ahorro. Eso no ha pasado. No ha sucedido. Y uno decía, por suerte. Y no sé si por suerte, porque esta gente que viene de este tipo de situaciones, de crisis económicas graves, aprendió. ¿Qué era lo que hacíamos ¿qué era lo que hacían los uruguayos los cuando en la década del migrantes. 70 se iban a Estados Unidos, a Venezuela, a la Argentina, a Brasil, a España, Exactamente. a vivir en condiciones un poquitito mejor que en el Uruguay, a trabajar en los trabajos que en los países de aquellos países se desechaban, Y podían a trabajar 12 y 14 horas por día lavando vasos o cubiertos o lo que fuera, o limpiando casa, para vivir y ahorrar y poder abrirse un futuro. Porque eso se puede hacer en el extranjero, no se puede hacer en el Uruguay. Bueno, y con esa cultura fue con la que vinieron a veces nuestros bisabuelos, Claro. ¿no? Que vinieron de la posguerra, vinieron con esa cabeza y con esa mentalidad. Pero después pasó el tiempo, pasaron las décadas y las nuevas generaciones, que nos incluimos quizás todos los que estamos acá, Sí, sí. ¿no? Perdimos un poco ese Somos foco, hijos del bienestar. ese foco. Y el consumo a veces Y también. el Por consumo supuesto. también, Sí, bueno, el consumo de precisamente no sé si el consumo es lo que desmedido, castiga el ahorro. Pero innecesario. Pero en parte sí desmedido, no está mal la palabra, no está mal que utilice esa palabra. Quizás En todos parte sí. estamos metidos en el desmedido. Yo creo esos extranjeros de los que hablo, con los que he tenido trato, incluso entrevistas, compran el mejor celular para poder comunicarse con su familia de origen. Compran el mejor celular. Pero después, ropa la necesaria, comida la necesaria, muebles en su casa los necesarios para poder vivir con un poquito de dignidad. Y todos los meses, aún ganando 30.000 pesos nominales, por supuesto que hacen horas extras, todas las que pueden, y si tienen 2 trabajos y si pueden 2 trabajos mejor, guardan. De a $50, de a $100, guardan en el colchón además, si pueden. Entonces, a veces es bueno recurrir a esas situaciones para darnos cuenta lo que dice Gonzalo. Vivimos en el exceso, vivimos en el consumismo.
Por encima de las y no nos posibilidades. damos cuenta. Doctor Giancarlo. Bueno, justamente por eso es que hoy la educación financiera está presente en las redes y viene a colación de justamente estas promociones que hacen entidades de promoción de seguro privado, que le dice al uruguayo medio que obviamente, digo, si puede ahorrar, aunque sea de a poco, apuntando, a ver, el mensaje está claro que son para las generaciones por hoy jóvenes, ¿no? O sea, nosotros que tenemos hijos, en mi caso yo que tengo hijas ya casi mayores de edad, el mejor mensaje que le puedo trasladar en este caso a estas generaciones es ahorrar para un futuro. Y una de las posibilidades, obviamente, no tener la expectativa en un sistema, digamos, estatal, por lo único que lamentablemente vio de nuestros abuelos, ¿no? O sea, cuando los abuelos se jubilaban era muy común entender que habían tenido toda una vida de esfuerzo, o sea, toda una cantidad de años de aporte, y cuando tocaba el momento del retiro, venía esa triste realidad de jubilaciones magras que obviamente viven la mayoría de los abuelos en Uruguay. Entonces hoy se está tratando de captar el ahorro individual por este tipo de situaciones, donde obliga al individuo, como dicen ustedes, sopesar en la vida diaria, no ir por una cuestión, digamos, de abuso del crédito, más cuando el tema, ustedes saben, de las tarjetas de crédito es todo un tema, ¿no? Digo, vivir con la de plástico, en el sentido, digamos, de endeudarse más de lo que uno pueda a nivel de ingreso. Entonces, es una realidad que cada uno, obviamente, llama a la responsabilidad. La idea sería, obviamente, en esto, de esta filosofía de esperar un mañana mejor, sabiendo que por el lado del sistema provisional estatal nos vamos a encontrar con una realidad que hoy obviamente estamos viendo nuestros mayores, para que desde temprana edad se capitalice por el lado de un ahorro individual y refleje más que eso después cuando vayamos a buscar la renta, que obviamente la construimos del capital privado, sea justamente más a tono con lo que uno espera cuando se retire, ¿verdad? Bien. El oyente 8 dice: buen día. Mi abuelo, que venía del País Vasco, actuaba protegiendo o blindando su economía. Tuvo el privilegio de cambiar las últimas libras esterlinas que se vieron en Freventos. No tenía moto ni TV, pero no le faltaba nada. Sus nietos somos producto de ese ahorro. Hay que reconocerlo. Fabricio. Bueno, gracias por sus comentarios. Sí, estoy. Perdón. Estaba pensando. No, estoy escuchando atentamente todas las exposiciones. No, simplemente si querías decir algo. No, por Bien. ahora no, porque vienen encaminados, así que no quiero interrumpir. Bien. El doctor Yo Gonzalo. un comentario final en este tema quizá es que yo recuerdo cuando estaban las propagandas del año 96 que hablaban de que la gente se iba a jubilar con la SAFAP y que iba a tener crisis de vacaciones a la luna porque no le iba a alcanzar el mundo, ya como iban a cobrar jubilaciones de hoy quizá de 150.000 pesos, ya viste, no tenían, ya la iban a gozar tanto en el mundo que había una propaganda, búsquela a la gente, ¿Iban a ir a la estratosfera también? que iban a ir a la luna de vacaciones. Eso lo decía Menem. Ahora, hoy, Eso lo decía Menem. Menem no. Hay una propaganda de la SAFAP que los jubilados se van a la luna de vacaciones. Lo que Menem decía que iba a haber No, también hay propaganda de la paradoja, ¿no? un cohete que iba a ir a la estratosfera. ¿Cuál paradoja? Vamos, me parece que... ¿A qué voy con todo esto? respeto. Que hoy por hoy hay muchos jubilados que optaron porque por volver a BPS y jubilarse con BPS, que son magras las jubilaciones, se ve que esa panacea que nos vendieron, ese paraíso que nos vendieron, no... ¿Esa decía? No Sí, sí, recuerdo, sí, pero había- Hubo gente de mi generación. Entonces digo, Hubo gente de mi ojo, generación porque que tirar volvió al BPS. azar que el ahorro Pero privado... no a todos los de mi generación No. les sirvió volver al BPS. No, pero digo... Digamos todo como pero es, pero si en Gonzalo, 30 años hay un sistema que dice que va a ser lo mejor y en 30 años cuando te toca a vos jubilarte resulta que no es lo mejor y los que se jubilan por la SAFAP no es que tengan las jubilaciones asombrosas que iban a tener, es porque el sistema, no sé si del ahorro privado, pero el sistema cómo se aplica con los criterios que tiene, que hoy decía Fernando, tenemos una esperanza de vida de 120 años la SAFAP, entonces 110. de 110, es medio complicado no venderlo como que hoy, con los criterios que se utilizan hoy y cómo está hoy, digamos, regulado, es lo mejor, porque si no... En respuesta a eso hay dos temas. Uno, el nivel de éxito de un sistema jubilatorio no se mide por lo que vos cobrás en jubilación. En el caso de vale para el estatal, vale para el
FAP, que también es estatal en definitiva, porque es obligatorio y el Estado regula y demás, y el Banco de Seguros tiene monopolio. Pero lo más maravilloso es que la principal aseguradora de fondos de pensión del país es totalmente y absolutamente estatal, ¿no? Totalmente. Es el Banco República, el Banco de Previsión Social y el Banco de Seguro, que es el que tiene monopolio en el pago. Pero digo, te decía, el éxito se mide no por lo que cobras, sino por la tasa de reemplazo. Esa es la clave. Esa es la tasa de reemplazo. Entonces, la tasa de reemplazo hoy más alta en la región, ¿quién la tiene? Chile. 70%. Chile, la tasa de reemplazo es la diferencia entre lo que cobraba y lo que ganaba, ¿no? Ganaba 100, cobró 70, la tasa de reemplazo es 70%. Chile hay un sistema de ahorro individual pleno y tiene un componente solidario en el tercer pilar. Tiene 3 pilares: el obligatorio, el adicional, que es voluntario, le podés agregar al ahorro, que es del 10% el obligatorio, y el pilar solidario, que se financia con cargo a rentas generales. Pero digo, esa es la clave. Entonces, dicho esto, si vos ganaste poco durante tu vida activa, y en Uruguay tenemos un problema de un nivel de salarios bajo, tu jubilación por la FAP va a ser baja. Porque lo otro es prometerte hacer magia. Y después lo otro, si no hiciste uso de la opción del artículo 8, cuando agarraste la FAP, muy probablemente por la FAP ganes una miseria. ¿Por qué? En el esquema actual de hoy, vas a tributar para el BPS sobre los 96.000 nominales, y suponete que ganas 100, vas a aportar a la FAP por los 4.000 restantes. Entonces, obviamente, por la FAP vas a cobrar una miseria. ¿Es problema del sistema? No. ¿De la FAP? No. Es problema de que en realidad estás cotizando muy poco. Bueno, pero porque está regulado, digamos, de forma... La ley lo estableció así, entonces la prioridad la tiene el BPS. Si no hiciste uso de la opción del artículo 8, todos tus aportes van al BPS hasta el monto imponible, y por la diferencia cotizás a la FAP. Claro, ¿quién gana más de 100.000 pesos nominales en Fray Bento? Hay gente que lo gana, pero es poco, entonces cotizás poco, ergo va a ganar poco jubilación. ¿El problema es de la FAP? No, el problema es del sistema, que obliga a que cotices poco. Ahora, yo creo que tampoco el ahorro individual, sino, esto es una percepción mía, ¿no? Si no fuera obligatorio, ¿seríamos conscientes de que todos los uruguayos guardaríamos algo en ahorro individual? Ese es otro tema. Te quiero decir, es otro tema y cada uno es responsable, ¿no? Y otra cosa, pero vos imaginate si fuera... Los beneficios que da BPS, que capaz que son muchos para vos, para mí son pocos. Saquemos la cuenta de lo que pagamos caja profesional por año. Si sacamos la plata y la guardamos, ¿cómo bancamos esos beneficios? ¿Cómo le damos una mano con el banco de prótesis? ¿Cómo damos una mano cuando hay que hacer con el tema de los cuidados? ¿Cómo damos una mano? Olvídate del lumpen que no aportó nada y no hizo nada. Te digo hoy BPS, que al que cotiza y aporta, si tiene que ir a laburar, le ponen un sistema de cuidado para que cuide al padre que tiene el CMT de silla de ruedas. BPS? ¿No había mutualismo? No. ¿No había sociedades de socorros mutuos? No, la Asociación Española es de 1850. La sociedad civil se organizaba solo y mucho más eficientemente hasta que vino el Estado y echó mano a algo que era exitoso. Y así no fue. No, entonces, no solo porque yo conozco gente que no, antes de, cuando estaba en la sociedad de socorros mutuos y todo eso, yo no recuerdo que venga una sociedad y diga, te vamos a cuidar a tu papá o a tu mamá que silla de ruedas, anda tranquilo a la abuela. Pero vos, en la caridad vos sabés privada, que hay una parte de la población que queda por fuera de todo eso, por más que sea cotizante y aporte, pero y no te terminás, se generan los incentivos para que vos te nuclees y haya cooperación social. O sea, no sé, por ejemplo, la sociedad de taquígrafos, como había en el Uruguay en 1878, por ejemplo. Pero es para los taquígrafos, ¿cómo hacemos con la gente que queda por fuera de eso? Está bien, a ver, pero en el esquema que te propuse de Chile, el tercer pilar no descarta ese tipo de gente. Ahora, es un sistema mucho más justo, mucho más eficiente, la gente gana mejor y no descuida a los que menos tienen. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Pero en Chile, que vos lográs que haya más ahorro en la sociedad y que sea más rica. En Chile, un puestero de una feria, un feriante, le da boleta. Pero ponele que no lo haga, pero no lo hace. Pero ponele que no no. Lo hace, ¿y sabe por qué? Se lo dicen, porque uno les pregunta, ¿y por qué me da boleta? Porque tengo salud y seguridad social. Pero como es cultural también, nomás allá de las ideas que uno pueda tener. Claramente, vos, por ejemplo, liberales, económicas, marxistas, en Estados Unidos no existe el BPS. Es un tema cultural también. Esos seguros. Son empresas de seguros de ahorro privado que vos y te retiro. Desde que empezás a trabajar. Y que además, cuando cumplís la edad de retiro, te dan todo el capital que generaste. No te dan, que te jubilás y te calculo que vas a vivir 110, 120 y te cuoteo. No. Ahora, el capital es tuyo. En Estados Unidos, sí. digo porque vamos a manejar el tema, me dan toda esa plata, me la
Me la comí todo el otro día. Es tu problema. Al otro día, Es tu el problema. Estado de Estados Unidos me deja tirado en la calle, golpea una puerta de salud y me dice, no te vamos a atender, no hay un refugio, no hay un merendero, no hay un comedor, no hay nada. No, pregunto porque no Seguramente sé. haya, no sé, pero lo que te digo es... ¿Y eso cómo se financia? Pero, a ver, a vos Claro, te dan, pero son te dan tu ahorro. 250 No, que millones. también se debe de Son haber un 200 aporte de los son trabajadores activos de Estados 250 Unidos. millones A ver, de personas. Debe haber un sistema de... Estados Unidos no es modelo de nada, de ejemplo No, de pero nada, digo- porque en realidad... Pero no te lo digo por eso criticándolo, al contrario, te digo que No, existen. al contrario, igualmente criticándolo a lugares, Estados Unidos, como lo critico hace mucho no tiempo. solucionándole la plata que guardó una cuenta a la persona y el Pero, otro día... a ver, si vos como haces la vivir- cuenta, lo que vos no le va a decías de afectar que, nunca que nada. le terminás debiendo plata al BPC, no, es al revés. Mira, lo cito a Agustín Echevarne, director O sea, de la que Fundación cuenta Libertad y varios y- Progreso, ganando un salario mínimo. En Argentina hay un sistema pleno de reparto, no hay AFAP. Ganando un salario mínimo desde los 18 años hasta los 65, ¿ah? Tomando como referencia... Ya, me pusiste casi 50 años de aporte, ¿no? Yo te hablo de los 30 años. No, al Estado, al Estado. Sí, pero de Aportó 18 al a Estado. de los 65 por Bueno, 50 perdió años. 7 a 1. Perdió 7 a 1. Pero vos aportaste de más. Yo llevo 45. Perdió 7 a 1. En el estudio que lo cito, en el Estado del Enemigo Público, tomo 2 mi libro que está disponible. Yo hablo de los 30 años de aporte que te siguen como mínimo. 30 años de aporte. Lo mismo, bueno, Y en vez de 7 a 65 1 de edad. te da 5 a Y 1. 65 edad. Lo que pasa es que en tu ejemplo, Gonzalo, como vos decís que si vos te la patinás, y bueno, a ver, si vos le querés al Estado a través de nosotros lo financiemos, que vos No, te yo le pido patinás una la ayuda. guita. ¿Qué hace el Estado con esa gente? ¿En Estados Unidos o en cualquier Pero parte el del Estado mundo? somos nosotros. Mire, ¿Qué voy a hacer yo si vos te patinás la guita? O sea, hay un si tuviste ejemplo- una mala idea, que yo te voy a financiar que vos Hay te un patines la ejemplo guita. que salió en estos días. No, financiera no, pero seguramente hay un comedor Que se para está comer, porque me- discutiendo. Bueno, pero se llama el sustentar. Se está discutiendo que las multas de tránsito, y tiene que ver con esto, Sí, son muy caras y que hay que bajarlas. Sí. Y ayer el director, presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Marcelo Metediera. Marcelo Metediera, dijo algo que por suerte alguien lo dijo. Si le vamos a bajar las multas a los que las cometieron, tenemos que darle un beneficio a los que pagan. Obvio. Porque El premio, los el que premio. pagan, que son los nabos de siempre, no les van a dar nada. Y a los vivos de siempre, que total, una multa de 15, de 20, si yo después no la pago, si después me la van a arreglar. ¿Hasta cuándo? Ese es el BPS, ese es el Estado que tenemos, ese es el Estado te cuida, El logro filantrópico. ese es el Estado te cuida. Un escándalo estos días por la pobre bebita intoxicada. ¿Se habló cuánto? Ya ayer no se habló del tema. Se terminó. El Estado te cuida. Vamos. Me tienen podrido. No, las noticias son también sensacionales. Tenés noticias todos los días que No, tienen no que ir son sacando. son noticias. No, Perdone, de las impacto. noticias aparecen, No, pero generan impacto. impacto, pero después viene otra que tapa la Claro, anterior. ya la de hoy es vieja mañana, por más importante que sea. Estábamos todos así a ver si las 9 de la noche volaban Lo y ya más- no. acá una de las y ya cosas- está, y ahora ya está, está todo Uno divino. de los temas más interesantes que no tienen respuesta es lo que acaba de decir Gonzalo. Fernando. La tasa de reemplazo hace 40 años era 110. Viene bajando. En Uruguay era 110. Bueno, está, no, peor. Y hoy es caja de jubilaciones profesionales. Hoy es 40, era 49, ya es 47. Sí, porque subieron los aportes, pusieron impuestos a las jubilaciones. Entonces, muchachos, Hay un recurso de inconstitucionalidad, creo. reconozcamos Trámite. que acá hay un problema serio, que como lo hemos enfrentado hasta ahora, no ha dado resultado. Porque vivimos más y nacemos menos. Y aportamos menos, encima. Además. Y no tenemos hijos. Y yo después voy a decir por qué no tenemos hijos. Bien, hablaremos de eso en otro momento. Porque es muy interesante, No, interesante. escuchar la Sí, opinión de los que deciden no y es una tener hijos. decisión No. absolutamente respetable. Por supuesto. Absolutamente pero- válida. Pero es respetable y válida. Pero yo lo que digo es esto. Es respetable y válida. Pero asumamos las consecuencias. Sí, claro, por supuesto. Tiene consecuencias. Porque no tener hijos también tiene consecuencias de futuro en estos temas. Sí, claro. Como por ejemplo la seguridad No, social. yo lo digo porque en tema, Sí, y con sí. respeto lo Y digo. por otra cosa, a los viejos los cuidaban los jóvenes. Ujú. Pero van a llegar a viejos que no va a haber jóvenes que los cuiden. No, esto lo digo con respeto. Tienen que ahorrar. Ernesto, no te sientas afectado. Habrá robot. No te También. sientas, Robotina, no te sientas afectado por No, lo que yo voy a decir. no, No, por favor. digo que en esta mesa, Yo generacionalmente, yo soy el más chico. Yo quise tener 6 hijos y tuve Y una sola. no, ¿me escuchaste lo que dije o no? Que en esta mesa, generacionalmente, yo soy el más chico.
Sí. Y mi generación, fuera de juego, yo tengo 38, y para abajo, entre 20, o sea, poner entre 20 años y 30, no, hay otros proyectos, quieren, yo qué sé, viajar antes con 20, 25 años, ya tenía la familia constituida, la casa, ahora hay muchos que prefieren alquilar y no tener una casa, hay muchos que prefieren, mira, hay muchos que prefieren no laburar, o me dijo, la laburo, después me voy un año de viaje y vuelvo, Muchos, pero, o van 6 meses, les gustó donde están y siguen recorriendo el Pero mundo. también hay gente de su generación que optó por tener 5 y 6 hijos, ¿no? Sí, también. Son la minoría. Pero existen. no, pero por eso la Hoy tendencia, una te familia digo, de 3 hijos de yo- su generación es una familia Es grande. atípica, es atípica. yo lo vivo, Y era típica cuando ustedes eran 4. yo lo vivo y lo también, entiendo. Hace 40 años. 40 años. Ernesto, yo lo vivo y lo entiendo. Por generaciones hay cosas que la gente mayor no la entiende que sea así. Y yo lo vivo y lo entiendo porque comparto eso generacional. Perdone, yo lo entiendo perfectamente, lo observo y creo que todavía no soy tan dinosaurio, a pesar de que lo soy. No, pero yo por ejemplo digo, yo no puedo creer que gente de mi edad, yo tengo amigos de mi edad que se fueron a Colombia 2 meses y están dando la vuelta al mundo hace 3 años. Está perfecto. Pero yo incluso a mí digo, Pero hay gente de mi edad que está haciendo lo mismo. no, pero yo digo, También. pero Después del retiro. está, que hace- pero a la edad tuya, después que uno que dice, conforme la familia, tengo todo ordenadito, voy a aprovechar a disfrutar. Y lo hacen ahora. Y eso a mí como que todavía me da un ruido. Cuando yo hago cosas que capaz que le dan ruido a otro. Pero como yo estoy mezclado en esa generación, digamos, es un tema interesante para tocar. Sí, sí. Bien. Doctor Giancarlo, para terminar. No, y nos vamos. yo creo que si el Estado, en este concepto de solidaridad intergeneracional, respondiera con la parte económica, y sería bárbaro. O sea, yo soy solidario para los que vienen atrás mío, y el Estado que articula la gestión a través, digamos, de los aportes, le va a devolver, digamos, a lo que hoy están aportando, una jubilación digna. Lo que pasa es que lamentablemente todo lo que es principista choca contra una realidad que es la economía, que obviamente es un tema, digamos, de número, que a veces parece en frío, pero que en definitiva, cuando uno se mete la jubilación en el bolsillo, es la triste realidad que esas jubilaciones son magras, pese a que se quiere, digamos, construir, digamos, una cuestión, digamos, de solidaridad. Y un poco ubicando en el contexto que decía Gonzalo de las prestaciones sociales, o sea, el tema de prótesis. Bueno, lo que pasa es que, a ver, hay que entender que yo creo que cuando el asistencialismo se piensa en ese sentido, es porque tampoco se cree en esto que más o menos digamos, intercambiamos, ¿no? O sea, lamentablemente un puesto laboral es caro, con los aportes, por lo tanto a veces es difícil blanquear una situación, digamos, de un trabajador, eso repercute, digamos, en la economía. Entonces, claro, a ver, el trabajador vive ajustado con sueldos magros y tampoco puede ahorrar, porque si no, digo, si uno liberara la posibilidad de que cada uno se administrara bien con el sueldo, cada uno podría apostar a los ahorros individuales, o cada uno podría, a través de sus ahorros individuales o seguro, poder cubrirse el tema de prótesis o situaciones, digamos, de índole personal. Pero bueno, en este caso el Estado es el que pretende el asistencialismo, pero choca contra una realidad económica que después obviamente nos encontramos con una triste realidad de jubilaciones, digamos, bastante indecorosas. Muy bien. Señores, muchísimas gracias por su participación esta mañana con nosotros. A la audiencia, muchas Gracias, gracias. Fabricio, también. Gracias a Fabricio, que ha estado allí al pie del cañón, aunque hoy no ha tenido mucho... Atento Sí, acá. ha estado atento. Atento. Nosotros vamos a escuchar el estado del tiempo que nos mandó